Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás y vive desde el 4 de mayo las galas finales de las regiones Cantan, el primer estelar de canto hecho en regiones. Presentamos Arcatel Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Arcatel Noticias. Estamos en una entrevista más del domingo. Hoy estaremos hablando con Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes, 28 años, oriundo de Punta Arenas. Vamos a estar hablando también sobre el centralismo y las regiones. Gracias por estar acá, Gabriel Boric. Hola, un gusto poder también darle espacio a los medios regionales. Gracias por invitarme. Bueno, desde que primero dirigente estudiantil has estado siempre en la palestra y ni un solo día has dejado de estar como un poco de alguna forma en la noticia, en los comentarios desde que estás en el Congreso. Vamos directo a lo último de lo que ustedes han propuesto con Giorgio Jackson, que tiene que ver con el sueldo, rebajar el sueldo de los parlamentarios. Ahí hay dos cosas: reducirlo al 50% y también de fijar un límite ético con respecto a la dieta parlamentaria. A ver si nos puedes explicar un poco esto. A ver, este proyecto se funda en la constatación de que vivimos en un país profundamente desigual y nos parece que el espacio, la institución donde se supone se debieran representar los intereses del pueblo de Chile no puede ser cómplice de esta desigualdad. Entonces lo que estamos proponiendo es dar una señal que sabemos no soluciona el problema de fondo, pero sí apunta a dar señales en la dirección correcta. Nuestra propuesta consiste básicamente en, como tú decías, una disminución, primero desanclar la fijación del sueldo de los diputados de la Constitución, porque nos parece que no es un tema que sea materia constitucional, pasarlo a ley común, y en ley común fijarle un tope máximo de 20 sueldos mínimos. Actualmente el sueldo de los parlamentarios llega a 40,5 veces el sueldo mínimo, y es por lejos el más alto en América Latina, y además es el más alto en relación al ingreso promedio de los países de la OCDE. Entonces, la verdad que nos parece que no dice ninguna relación con la realidad en la que vivimos nacionalmente, y creemos que hasta el momento los argumentos que se han esgrimido para atacar nuestra propuesta no van al fondo del asunto, sino que se quedan más bien en la cuña fácil, en la descalificación, y por lo tanto no hay como un temor en entrar al debate profundo que tiene que ver con la desigualdad en Chile. Justamente tú hablas de entrar en el debate profundo porque ha sido bastante criticada, obviamente, por algunos pares de distintos sectores y ha sido calificada de una medida populista, porque en el fondo, y eso quiero saber concretamente, no cambia o no terminamos con la desigualdad con un proyecto como este. Por cierto, pero y nosotros lo tenemos absolutamente claro, pero como te decía antes, si bien no transforma el problema de fondo, sí da una señal concreta de que el Parlamento no puede seguir siendo cómplice de esta desigualdad. Este proyecto, desde mi punto de vista, no es populista. Nosotros lo presentamos en conjunto con la firma, además del Giorgio y la mía, de 8 otros parlamentarios de diferentes partidos políticos, del PPD, del PS, de la Democracia Cristiana, de la Izquierda Ciudadana, y además ha pasado algo bien, ¿cómo decirlo?, paradójico, que hemos logrado unir a todos los espectros de la clase política en contra de una propuesta como esta, que demuestra cómo reaccionan también en bloque cuando se toca de defender sus intereses. Acá muchos argumentos que se han esgrimido, por ejemplo, el tema de que si se les baja el sueldo van a ser más susceptibles a la corrupción, de verdad me parecen de frentón impresentables. Pero ¿en qué ayuda concretamente en reducir el sueldo? En dar una señal política de que, o sea, nosotros no podemos estar haciendo discursos contra la desigualdad y que el ingreso de los parlamentarios sea un pasaje a ser parte del 1% más rico de este país. El sueldo de los parlamentarios hoy día es de 8.600.000 pesos, que, como te digo, es 40,5 veces el sueldo mínimo. ¿Y con qué cara, con qué moral uno puede estar levantando discursos contra la desigualdad si uno mismo es parte y en el fondo parte de ese problema? Nos parece que es importante que el Parlamento tenga una legitimidad moral simbólica, además de lo que se puede hacer en la práctica. Acá además se abre un debate bien interesante respecto a los sueldos éticos tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué? Y el debate más interesante que nos interesa a nosotros es respecto al valor del trabajo en Chile. ¿Por qué una persona que se saca la cresta trabajando 10, 12 horas diarias gana un sueldo de 350 lucas?
¿Y por qué una persona que también se saca la cresta trabajando? Yo me saco la cresta trabajando y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los parlamentarios también. Pero por el mismo esfuerzo gana un sueldo tan sustantivamente mayor. Y ya, esas esto sería desigualdades entonces una señal. es una señal nada política. que... O sea, pero es que no lo mires a menos, así como, bueno, no es nada más que una señal. No, para ingresar el debate justamente en torno al valor del trabajo, a las diferencias. Y es algo que se da en, los diferentes puestos de trabajo. En televisión, por ejemplo, se da muchas veces que los rostros ganan, no sé, 9 millones de pesos y la persona que está detrás de la cámara gana, no sé, 350 lucas, 400 lucas, lo que se encarga del sonido lo mismo. Entonces, preguntémonos cómo la desigualdad en este contexto, permea en todas las dimensiones del trabajo que hay en este aquí contexto en Chile. ¿Tú serías, por ejemplo, partidario de evaluar como establecer o fijar límites de sueldos en todos los contextos, por ejemplo, de una sociedad, ya hablando a nivel de valor del trabajo? Yo soy partidario de eso, pero sé que eso es bastante impopular y que va en contra de todos los dogmas de la política de libre mercado que existe en Chile. Me parece que en un país en donde hay tanta riqueza es absolutamente injusto de que esta riqueza se distribuya de forma tan desigual. Y finalmente tenemos que entender de que, por ejemplo, cuando una empresa, que esto es bien interesante porque se linkea inmediatamente con la reforma tributaria. ¿Qué es lo que está detrás del discurso de subir el impuesto a las empresas? Cuando tú dices vamos a subirle de 20 a 25% el impuesto de primera categoría a las empresas, estáis diciendo en el fondo de que un cuarto de la riqueza que produce esa empresa no le pertenece a ella, sino que es producto o ese valor es entregado por toda la sociedad. Y por lo tanto el impuesto no es una suerte de gravamen o castigo a la riqueza, sino más bien es la devolución por el hecho de formar parte de una misma sociedad, una contribución por formar parte de la misma sociedad. Entonces me parece interesante que discutamos también cómo estamos distribuyendo la torta. Chile es un país con mucha riqueza y claramente el chancho está mal pelado. Bueno. Justamente eso quería entrar, a raíz de la desigualdad, la reforma tributaria que se está discutiendo en este minuto. ¿Tú has visto esta reforma? ¿Te parece que la propuesta del gobierno de Michelle Bachelet va en la línea y de forma concreta para avanzar en el problema de la desigualdad en Chile? A ver, en primer lugar, yo creo importante señalar de que esta no es una discusión técnica, no es una discusión, muchas veces los técnicos tratan de como robarse el debate mediante, no sé, las páginas económicas del Mercurio, y si FUT o no FUT, si el global complementario lo subimos, o sea, lo bajamos de un 35 o de un 40 a un 35, pero este es un debate en primer lugar de principios, sobre cómo distribuimos la riqueza que entre todos generamos. Y por lo tanto es un debate en el que todos tenemos derecho a ser parte, porque todos somos parte de la misma sociedad y desde dónde se van a distribuir estos recursos. Ahora, dicho esto, yo me declaro partidario de una reforma tributaria, creo que es necesaria. Creo que la reforma tributaria tiene que apuntar hacia una mayor progresividad del sistema impositivo en Chile. Me parece que la reforma en concreto planteada por el gobierno tiene luces, sombras y omisiones. ¿Es positivo el aumento del impuesto a las empresas? Sí, es positivo. ¿Es positivo de que el 10% más rico va a pagar más después de esta reforma tributaria? Sí, que creo que es positivo. ¿Es positiva la eliminación del FUT? Entonces? Yo creo que es correcta la eliminación del FUT. Me parece impresentable de que en una reforma en donde nos estamos preguntando cómo recaudar más recursos no se toque el tema del cobre que tantas veces se ha dicho que es el sueldo de Chile. O sea, hoy día las empresas mineras extranjeras están llevando casi a título gratuito en materia impositiva un recurso de todos los chilenos que no va a volver, es un recurso no renovable. ¿Eso criticas tú? ¿Serían las sombras, digamos, Yo creo que porque hablas de sombras y omisiones? Esa es una omisión. Una sombra, por decirlo, un aspecto negativo de la reforma es la rebaja que se le hace al tramo más alto del impuesto a las personas, que es quienes ganan más de 6 millones de pesos, que pagan hoy día un global complementario 40%, se les rebaja 35%. Esto bajo el argumento de tratar de equiparar el impuesto a la renta del impuesto al trabajo del impuesto al capital. Pero a mí por lo menos ese argumento no me convence y por lo menos esa parte en específico no va a contar con mi apoyo en la comisión, ni en la Comisión de Hacienda en la que he participado, ni en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa con, bueno, obviamente ha recibido críticas de algunos sectores, principalmente dicen que afectará el crecimiento, la inversión, el empleo, los propios trabajadores y las pymes, también las clases medias, concretamente en el acceso a la vivienda. No sé si tú manejas ahí y estás de acuerdo con esto o crees que más bien también es una... Bueno, en primer lugar, el discurso del terror que plantea la derecha es exactamente el mismo que se ha dado en todas las discusiones de reformas tributarias que han habido en nuestro país. Yo me di el trabajo de revisar selecciones de prensa de 1991, 1992, cuando se discutió la primera reforma tributaria, en donde se subió de 16 a 20% el impuesto de primera categoría a las empresas, y el discurso era exactamente el mismo. No va a haber inversión, se va a disminuir el crecimiento, va a subir el desempleo, las inversiones extranjeras se van a ir, vamos a quedar aislados, etcétera, etcétera. O sea,
ese discurso desde mi punto de vista no tiene un sustento en la práctica. Chile es un país con una muy baja carga impositiva en relación a al mismo per cápita que tenían en su momento los países de la OCDE con los cuales nos gusta compararnos. Y respecto al tema en específico de las viviendas, yo creo que esto cambia por cómo cambia el sujeto del IVA en el pago de viviendas y el acceso a crédito. Yo creo que son temas que hay que estudiarlos. Yo en esto no tengo todavía una posición formada. Hemos pedido asesorías para que nos ayuden a entender bien este asunto y si hay cuestiones que son mejorables, en donde en verdad se afecte a la clase media y no a los sectores más ricos de la población, porque acá el tema de las viviendas es de un tope de UF hacia arriba, o sea, de un piso de UF hacia arriba, de ahí estamos hablando. Si esto es perfectible, bienvenido sea, y para eso está el debate parlamentario. Bueno, vamos a seguir conversando con Gabriel Boric a la vuelta de esta pausa. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Llegó la hora. A partir del 4 de mayo a las 22 horas en vivo y en directo, desde el Domo Casino Marina del Sol, las regiones cantan. El primer estelar de canto hecho en regiones y para regiones. Recuerda, 4 de mayo a las 22 horas, las regiones cantan. Desde la 8ª región para todo Chile. Ya estamos de regreso conversando con Gabriel Boric. Estábamos hablando sobre la discusión de la reforma tributaria. Ahí, bueno, tú me comentabas un poco los argumentos de algunos sectores que se oponen. ¿Te parece a ti quizás que tiene que ver con tu visión, con alguna forma de ver en Chile, digamos, en contra de querer, como lo que mencionabas, un castigo hacia los ricos, un castigo hacia pagar más, una desconfianza quizás a cómo se van a utilizar esos recursos? O sea, como que hay algo de razón en esa argumentación, en cómo se ha actuado hasta ahora quizás. Bueno. O sea, yo lo que veo, he participado de la mayoría de las sesiones de la Comisión de Hacienda desde que se presentó la reforma tributaria, es que en general los argumentos tanto de los sectores de derecha, de la UDI, RN, y de los sectores empresariales, el señor von Mühlenbrock, el mismo Eliodoro Mate el otro día en el Mercurio, lo que están diciendo es vamos a hacer todo lo posible por defender nuestros intereses, y nuestros intereses es defender nuestra situación de privilegio que tenemos hoy en día en Chile, precisamente porque la riqueza está mal distribuida. Entonces, ese es el argumento político de fondo. Acá, más allá de las discusiones técnicas que hay que darlas, en que la reforma puede ser perfectible y bienvenidos, o sea, para eso está el debate parlamentario, me parece que lo que se genera es una situación de fuerza entre algunos que no quieren que las cosas cambien porque quieren seguir bajo la situación de privilegio en la que están hoy día, y otros que abogamos por una mayor igualdad en la repartición de la riqueza en Chile, y ese es el trasfondo de la reforma tributaria y finalmente el trasfondo de las diferencias de clase que existen en Chile. Ok, justamente también, bueno, de reforma, la reforma educacional, que todavía algunos dicen y critican, no hemos visto nada, entonces no podemos aprobar la reforma tributaria porque no sabemos cómo hacer la reforma educacional. Concretamente se ha hablado de poner fin a la selección en los liceos emblemáticos. En todos los liceos. Por lo tanto, se incluyen los emblemáticos. No es que ¿Qué te parece eso? Bueno, Joaquín Lavín criticaba hace poco diciendo que esto va a impedir la movilidad social, de alguna forma. A ver, dos cosas. Uno, el argumento de no podemos aprobar la reforma tributaria porque no sabemos en qué consiste la reforma educacional, me parece que es un argumento bastante espurio, porque desde mi punto de vista, por lo menos la reforma tributaria es un fin en sí mismo. O sea, el mejorar la distribución de ingresos en nuestro país mediante la mayor recaudación para invertir más en gasto social es un objetivo que se satisface por sí solo. Discutamos el para qué, pero eso no tiene por qué estar ligado necesariamente, o sea, no es una condición para aprobar la reforma tributaria, desde mi punto de vista. Ahora, sobre la reforma educacional, yo soy más crítico aún. Yo creo que ya pasamos el periodo en donde existían ambigüedades o dudas y estamos pasando derechamente al mundo de las contradicciones. El ministro Izaguirre durante la semana pasada
dio varias declaraciones en donde por un lado le decía a las universidades estatales que van a tener un trato privilegiado y después a las universidades del G9, las privadas tradicionales, de que no va a haber trato privilegiado para nadie. Le decía a los estudiantes que se iba a acabar el voucher y después la Comisión de Educación del Senado decía vamos a consolidar el voucher en educación. Decía que iban a regular los aranceles y después en otro lado decía de que van a desaparecer los aranceles mediante el subsidio a la oferta. Entonces, la verdad que acá no se puede quedar bien con todo el mundo. El ministro y el gobierno en general tiene que tomar una decisión de hacia dónde va a apuntar la reforma educacional. Nuestra postura, y lo hemos señalado, yo lo he señalado desde que era parte del movimiento estudiantil, es uno, acabar con el mercado en la educación, pasar de la competencia a la colaboración, y eso implica terminar con la lógica subsidiaria del Estado en materia educacional. Esto es importante pero porque... de la selección, voy a eso, pero esto es lo que te decía antes, es importante ¿por qué? Porque uno puede aumentar la presencia del Estado, pero también mediante la mayor mercantilización de la educación mediante el subsidio a la demanda. Lo que nosotros planteamos es exactamente lo contrario, de que la presencia del Estado aumente en función de que la educación sea consagrada como un derecho social universal, en donde no haya discriminación alguna para su ingreso y permanencia. Ahora, respecto a la pregunta de la selección, recordemos que hoy día está prohibida la selección en los liceos de primero a sexto básico, y lo que se plantea en la reforma como uno de los principios reguladores de la misma, uno de los principios rectores de la misma, es que no se puede seleccionar a ningún nivel. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque me parece que la educación es el espacio en la sociedad que tenemos para poder entendernos como iguales, y por lo tanto al seleccionar los colegios lo que hacen es básicamente discriminar, y al discriminar segregan, y en Chile tenemos un sistema educacional perfectamente segregado, más segregado incluso que a nivel territorial, en donde finalmente lo que hacemos con eso es crear diferentes guetos que no se encuentran entre sí, y por lo tanto me parece que siendo la inclusión y la integración de un país uno de los objetivos centrales del proceso educativo, el término de la selección es una medida correcta. Positivo. Ahora, sobre los colegios particulares pagados, hay un tema que no se está tocando, pero tengo entendido que ustedes van a presentar quizás algún proyecto o propuesta sobre esto. Yo escribí hace un tiempo una columna con un expresidente de la fecha, Nicolás Grau, que se basa en la siguiente reflexión. Hoy día en la reforma hay un acuerdo transversal en que hay que terminar con el financiamiento compartido, o sea, salvo los sectores más conservadores de la derecha. Acuerdo que yo, por cierto, comparto. Hay que terminar con el financiamiento compartido porque este también fomenta la segregación. Ahora, terminar con el financiamiento compartido en la educación particular subvencionada no puede significar igualar hacia abajo, sino que igualar hacia arriba. Por lo tanto, tiene que ir aumentando gradualmente la subvención de los liceos en la medida en que disminuye la posibilidad del financiamiento compartido. Y esto paralelamente, o sea, de forma paralela, mientras se fortalece la educación pública mediante un proceso de desmunicipalización de la misma. Pero ¿qué es lo que pasa con el 7% de colegios privados en el país? Hoy día estamos dando una señal que es equívoca, porque estamos diciendo le vamos a prohibir a la clase media que puedan aportar recursos propios para la educación de sus hijos, pero sin embargo le vamos a seguir manteniendo ese privilegio a los más ricos de este país. Esa contradicción a mí me parece que es inaceptable. ¿Pero qué pasa con las críticas? Algunos dicen, bueno, hay colegios particulares, en el fondo la libertad de los padres a escoger el colegio y el tipo de educación que quieran recibir, como por ejemplo alguna religión específica o algún colegio que le dé énfasis más al deporte o al arte. ¿Qué pasa con ese tipo de...? Dos cosas. Yo estoy de acuerdo con la provisión mixta de educación. A nosotros nos gusta la provisión mixta, no queremos estatizar todo el sistema y que deje de existir el sector privado. Eso está fuera de discusión en este momento. Además, de hecho, lo que nosotros estamos pidiendo es que haya provisión mixta, porque hoy día está todo bajo una lógica mercantil y por lo tanto privatizado. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, en particular respecto al tema de los colegios particulares pagados, es uno, rebatiendo una afirmación que tú acabas de hacer de qué es lo que pasa con la libertad de educación de los padres. Esa libertad hoy día... La crítica que uno le escucha. Pero esa libertad hoy día la tiene un 7% de la población. La gente que tiene las lucas suficientes para meter a sus hijos en colegios particulares pagados. Eso no es libertad. Cuando la segregación educacional, cuando la discriminación según los ingresos que tiene se disfraza de la defensa de la libertad, es una defensa de la élite por mantener sus privilegios. No es otra cosa. Pongámoslo así en el debate y discutámoslo en esos términos. Pero no lo disfracemos de una como cruzada por la libertad, porque eso en la práctica para la gran mayoría de los chilenos y chilenas no es así. Dicho esto, nosotros no estamos proponiendo, o yo no creo que haya que cambiar la administración de los colegios. Pueden haber colegios religiosos, pueden haber colegios religiosos, pueden haber colegios deportivos o con énfasis en el aspecto artístico, por cierto, y es deseable que así sea. Nos interesa la diversidad educativa. Lo que no pueden hacer esos colegios, desde mi punto de vista, es discriminar en función de los ingresos que tienen las personas para poder acceder a ese establecimiento.
Entonces ahí hay dos alternativas. Una que es la que más me gusta a mí, pero que yo entiendo que es absolutamente inviable políticamente, que es derechamente prohibir no solo el aporte privado en educación y que por lo tanto todos los liceos tengan que regirse mediante la subvención estatal. Subvención por matrícula y no por asistencia como es hoy día. Okay. Pero eso es inviable políticamente, yo lo tengo claro. Entonces, una de las propuestas que estamos evaluando, que también entiendo que la tiró Mario Beislut de Educación 2020, es que a los colegios particulares pagados se les obliga a tener un 30% de matrícula de alumnos vulnerables. Alumnos vulnerables es básicamente alumnos que no tienen los recursos para pagar estos liceos. Y que esos alumnos entren con el tope de la subvención que va a entregar el Estado, no pagando las 500 lucas que pagan en el Grange, sino el tope de la subvención. Y mediante esa política se podría fomentar un poco más la integración en los liceos de manera más masiva que como es hoy día. Bueno, Gabriel Boric, vamos a seguir conversando en un próximo bloque después de esta pausa. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Esperamos. Servicio militar. Llegó la hora. A partir del 4 de mayo a las 22 horas en vivo y en directo. Desde el Domo Casino Marina del Sol. Las regiones cantan. El primer estelar de canto hecho en regiones y para regiones. Recuerda, 4 de mayo a las 22 horas, las regiones cantan. Desde la 8ª región para todo Chile. Ya estamos de regreso. Gabriel Boric, conversábamos sobre desigualdad, reformas tributaria, educacional. Hablemos un poco del centralismo que, bueno, criticado, ya no podemos negarlo. Hemos visto cómo han surgido de diversos sectores de la sociedad fundaciones, desde al interior de la política incluso. Tú eres oriundo de Punta Arenas, has vivido allí, en el extremo sur del país, sabes lo que es, o sea, has vivido tú, cómo sientes, digamos, este modelo centralista, si es tal, y cómo se vive en Magallanes. Yo, como tú bien dices, yo soy nacido y criado en la región de Magallanes, y allá en Magallanes, donde comienza Chile, se vive el centralismo de una manera muy extrema, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que debieran tomarse con criterio regional que sin embargo se toman en oficinas burocráticas en Santiago. Hay mucha lentitud en respuestas de ciertas instituciones porque tienen que pasar por Santiago. Hay dificultad para encontrar ciertos productos porque estos provienen de la zona central. La conectividad es mucho peor de la que existe acá, tanto a nivel material, físico, como a nivel también de las conexiones de internet. Tenemos regiones que están, provincias que están totalmente aisladas, en el caso en particular de la provincia de Cabo de Hornos, de Navarino y Antártica Chilena, en donde está Puerto Williams. Y la verdad que esto, desde que yo tengo conciencia, que los políticos han venido dando discursos contra el centralismo, pero sin embargo es poco lo que se ha avanzado para combatirlo. Pero tú tú naciste y creciste en Punta Arenas. ¿Desde pequeño sentiste que de alguna forma era distinto el trato? ¿Existe esa conciencia como regional desde siempre de pertenecer quizás? En Magallanes yo creo que debe ser unos lugares donde mayor conciencia o identidad propia existe. No solamente por el hecho de la bandera, que uno anda siempre con la bandera de la región para todos lados, no solo por el hecho de que uno está muy vinculado con su historia, sino también porque el aislamiento se siente. O sea, cuestiones que pueden parecer mundanas, pero desde niño cuando te decían que las propagandas o las promociones de las tapitas de yogur llegaban desde Arica a Puerto Montt, hasta el saber de que nunca vas a poder ir a un concierto, porque los grupos solo tocan en Santiago y con suerte en Conce, y que era mucho más fácil ir a ver una tocata punky a Río Gallegos en Argentina que poder ver a, no sé, Machuca o a Los Fiscales en vivo. Es súper frustrante. Entonces, ¿y eso cómo te marca a ti, como persona, en tu visión política, social, le influye? Marca harto, se te va generando que no necesariamente es positivo, pero una disociación con la gente del norte, en donde uno genera además una identidad muy fuerte y un sentido
grupal, de tribu, digamos, muy, muy potente con la gente de tu región. Ahora, yo creo que hay que avanzar hacia una mayor integración con el resto del país y eso tiene diferentes dimensiones. El centralismo no opera solamente a nivel administrativo, a nivel económico, como muchas veces se piensa. También opera a nivel cultural, a nivel histórico. A mí una de las cuestiones que me hizo clic en los últimos meses es cuando fue la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, del 11 de septiembre del 73, y se dio un debate muy interesante y muy rico, muy ubérrimo en los medios de comunicación respecto de lo que había pasado. Pero sin embargo, cuando uno lo veía desde Magallanes, yo estaba allá en campaña en esa época, decía, chuta, parece que el golpe pasó solamente en Santiago. ¿Está ahí? Pero y acá tuvimos a Isla Dawson, tuvimos la Casa de la Risa, compañeros asesinados, tuvimos, no sé, la privatización de nuevo de las estancias, y lo mismo en cada región tienen que haber habido especificidades, pero que sin embargo los canales nacionales entienden la nación como la capital. Y eso permea a todo el resto del país. Entonces hay una suerte de resignación ante el centralismo imperante. Todavía sigue siendo muy centralista la información, pese a que vemos un poco más de tratamiento de algunos contenidos, ¿no? El esfuerzo que ustedes hacen, que este canal hace, me parece tremendamente notable, y ojalá, por ejemplo, el Fondo Nacional de Televisión o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le diera financiamiento a instancias como esta, porque finalmente nos terminamos enterando del atropello que hubo una avenida Las Condes, pero lo que pasa permanentemente y quizás mucho más de mayor relevancia pública en las regiones es muy difícil que se sepa. Entonces, hablábamos, en Punta Arenas, el centralismo, una cosa que me llamó la atención en una otra entrevista que tú diste, hablabas de la inclusión social que todavía se daba en Punta Arenas, a diferencia de Santiago y otras grandes metrópolis, digamos, del país. Sí. Esa inclusión social todavía es, ¿qué posibilidad y qué oportunidad desde la política, quizás en las políticas públicas hay para aprovechar en Punta Arenas y en otras ciudades del país? Yo creo que eso es sumamente interesante, porque ¿cuál es la gracia? En ciudades como Punta Arenas, y bueno, para qué decir Porvenir, Natales, tú vas, o sea, toda la gente va al mismo bar, vamos a la misma plaza, conocemos al mismo almacenero, digamos, entonces vivimos al lado todos, o sea, no hay una segregación urbana como la que violentamente existe acá en Santiago. Acá en Santiago la gente que vive en Lo Barnechea no conoce a la gente que vive en La Granja, y la gente que vive en Renca no conoce a la gente que vive en Vitacura. En cambio, en lugares más chicos nos conocemos todos, nos integramos mejor, y eso yo creo que incide también en una comprensión de comunidad, incide en niveles más bajos de delincuencia, incide en una política, no sé, cultural más interesante. No sé, yo creo que tiene diferentes como puntos desde donde explotarse. ¿Y cómo aprovechamos eso, por ejemplo, para avanzar justamente en la descentralización? Bueno, yo creo que la descentralización no puede venir desde Santiago, y en ese caso, o sea, en ese marco yo saludo la iniciativa que ha tomado este gobierno de constituir una comisión de descentralización presidida por el señor von Baer de la Universidad de la Frontera y Esteban Valenzuela, que va a sesionar permanentemente en regiones. Yo creo que eso es muy positivo, que ojalá que dé buenos frutos, y ahí hay que recoger las experiencias de integración que existen en las diferentes regiones del país. Chile no puede entenderse sin sus regiones, y el desarrollo de Chile no puede entenderse sin sus regiones, y ahí juegan un rol importantísimo, por ejemplo, también, y ahí tú ves cómo todo se va concatenando. Las universidades regionales, las universidades estatales regionales, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Valparaíso, y a su vez la distribución de la riqueza que hacemos en el país, reforma tributaria, de cómo hacemos que los recursos lleguen a todo Chile y no se concentren solamente en las grandes urbes, Concepción, Santiago, Valparaíso. Entonces es un debate que yo creo toca la fibra de la República misma, el debate de la descentralización, y es una de las oportunidades más grandes que tenemos para desarrollarnos como país de manera integral y no solamente sectoralizada. Ahora, en tu agenda, ya estamos finalizando, quizás como mensaje a los magallánicos, he visto que en tu sitio web hay un video donde invitas a los magallánicos a subir sus sueños, sus propuestas. Tú estás como trabajando o instaurando tu agenda un poco con la consulta ciudadana, de esta forma. Bueno, en Magallanes nosotros hicimos una campaña que fue con los pies en la calle. Nosotros llegamos allá sin recursos y lo hicimos con puros voluntarios, y queremos mantener ese espíritu que le dio mucha mística y que nos permitió ganar y sacar primera mayoría yendo por fuera de los partidos políticos y las coaliciones. Lo queremos mantener durante el ejercicio de la Diputación, y por eso nuestra sede, que queda en Mexicana 252 para los magallánicos que estén viendo,
quiere cambiar un poco, darle la vuelta un poco al clásico concepto de sede parlamentaria, y va a ser un espacio público, un centro cultural en donde puedan tener reuniones los sindicatos, los grupos estudiantiles, en donde puedan haber tocatas, en donde van a haber exposiciones de arte, talleres de teatro, diferentes cosas de ese estilo. Y además va a ser un espacio abierto para que la gente vaya a encontrarse allí. Y los trabajos que estamos haciendo, tanto en comisión, en materia laboral, en materia de energía, los vamos a hacer en conjunto con la comunidad, porque creemos que así se hace política. Porque si no, la política termina siendo una suerte de espacio en donde llega un tipo iluminado a decir para allá vamos, y termina generando redes clientelísticas con el grueso de la comunidad, y finalmente no se construye opinión pública, no se construye comunidad. O sea, Entonces, tu oficina está como abierto este espacio también para presentar de alguna forma propuestas ciudadanas del... Así es, en el marco de un proyecto político. Nuestro proyecto político es un proyecto político de izquierda, y eso no lo hemos escondido en ningún medio, y nos interesa poder llevar adelante ese proyecto político de una manera amplia, horizontal, y no encerrados entre cuatro paredes como ha sido la tónica de la política en Chile durante por lo menos la transición. Listo, muchas gracias por haber estado acá, Gabriel Boric. Muchas gracias a ustedes por... Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y nos vemos en una próxima entrevista de domingo. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás y vive desde el 4 de mayo las galas finales de las regiones Cantan, el primer estelar de canto hecho en regiones. Hemos presentado Arcatel Noticias.